Hola y bienvenido a este nuevo vídeo para autoresponder.com.es, que es Influencia, el resumen animado del libro de Robert B. Cialdini. Cialdini es uno de los maestros de todo lo que tiene que ver con la influencia, con la persuasión, con convencer a otras personas, ya sea mediante email marketing o en ventas o con cualquier otro tipo de influencia como pueden ser las redes sociales. En su libro Influencia, él describe 6 leyes que nos ayudan a influenciar a otras personas para que hagan lo que nosotros queremos. Por ejemplo, si lo haces a través de email marketing, convencer a las personas para que compren tus productos y servicios, para que se unan a tu ONG, para que hagan cualquier cosa. Estas 6 estrategias son muy poderosas y se pueden usar tanto para hacer cosas importantes y buenas como para hacer tonterías o inclusive cosas malas. De hecho, continuamente utilizan los gobiernos estas herramientas y tú también las puedes usar para impulsar tu negocio a través de email marketing y redes sociales. Bueno, vamos a ver 6 leyes. La primera es reciprocidad. Esto es dar primero para recibir después. Tú fíjate que esto es una ley tan importante para los seres humanos. Una persona invita a otra a su cumpleaños, luego el otro se siente obligado a invitarlo también. Esto ocurre si te invitan a cenar, a una fiesta, a donde sea. Siempre tiene que haber reciprocidad. La reciprocidad es genial porque a través de internet puedes dar muchas cosas que a ti te van a costar muy poco, pero que van a dar mucho valor a otras personas. Tú piensa este vídeo. Es verdad que me lleva varias horas prepararlo y producirlo y editarlo, pero estoy dando algo que a mí me cuesta poco. Fue leer el libro, comprarlo y ahora lo puedo compartir con miles o con cientos de miles de personas. Esto lo puedes hacer tú con tus productos, servicios, con consejos, dar una prueba, lo que sea, un buen consejo a tus clientes. La reciprocidad es muy poderosa y es muy fácil de utilizar. Y lo genial es que no siempre es equivalente, ¿no? No tienes por qué dar 100 euros y tú recibir 100 euros a cambio. Depende porque el valor es algo relativo. ¿Cuánto vale para ti este vídeo? No lo sé, depende a lo que te dediques, si realmente te hace hacer más ventas y a crear más negocios y hacer que entre más dinero en tu negocio. Pero la reciprocidad siempre funciona y es algo que está arraigado en el ADN del ser humano. La segunda ley es la congruencia. Esto es lo que aprovechan los equipos de fútbol para hacer que las personas sigan toda la vida una camiseta. Los colores de una camiseta o los colores de una bandera en un país. Y si tú lo piensas no es nada lógico, porque por ejemplo en el equipo de fútbol pocas cosas permanecen, ni siquiera los estadios permanecen. Cada cierta cantidad de años son cambiados. Todo cambia, cambian los jugadores, cambian los directivos, cambia el cuerpo técnico, cambian hasta las propias camisetas. Lo único que queda es un color. Por ejemplo en el caso del Real Madrid sería el blanco, en el caso del Manchester City podría ser el celeste, bueno, el azul y el amarillo de Boca Juniors, lo que sea. Y la gente se hace de un equipo de fútbol cuando son muy pequeñitos. Con 3-4 años ya son de un equipo de fútbol y nunca o casi nunca encontrarás personas que cambien de club de fútbol. ¿Por qué? No tengo ni idea. Pero esta ley te puede ayudar a entenderlo, la congruencia. ¿Y cómo puedes utilizar la congruencia a tu favor en tus negocios? Haciendo que las personas tomen pequeñas decisiones a tu favor, que se pongan de tu parte, haciendo que sea fácil conocerte. Por ejemplo, una empresa que utiliza muy bien la congruencia es Apple, que pone su logo, la manzanita mordida, en todos lados de sus ordenadores, lo que a su vez crea prueba social o consenso social, que es la siguiente ley que vamos a analizar. Muy pocas personas luego cambian a otras marcas, contienen retener a las personas utilizando su marca. La congruencia, lo genial es que también influye en cosas muy pequeñas. Por ejemplo, si alguien se suscribe a tu lista de email marketing, es muy fácil que luego te compre un producto o servicio. Un porcentaje muy alto de las personas que se suscriban comprarán porque ellos ya tienen un compromiso contigo. Si tú cumples tu parte del compromiso, es decir, darles contenido de calidad, darle lo que les había prometido cuando se suscribieron a tu lista, va a haber congruencia y por lo tanto van a comprar tus productos o servicios. Por supuesto no todo el mundo, pero un porcentaje alto. Por eso el email marketing es tan poderoso. La tercera ley, que ya te he hablado un poquito, es el consenso social o la prueba social. Y esto lo utilizan muchísimo en la publicidad. Tenemos 15 millones de clientes en todo el mundo, puede ser una aseguradora. Tenemos, 100.000 socios. Puede ser un club de fútbol. La prueba social es importante porque mientras más personas hagan algo, por ejemplo, tú verás que en un restaurante que está lleno, habrá cola en la puerta para entrar. Porque la gente dice, si hay tanta gente, quiere decir que esto está lleno y que es de buena calidad. Ahora, en un restaurante vacío, no entrará ni el tato, por lo mismo, pero al revés. Dirán, este restaurante tiene que ser malísimo, si no estaría lleno. Pero como está vacío, en una página web,
por ejemplo, como un canal de YouTube. ¿Qué canal tiene más credibilidad? ¿Uno que tiene 10.000 suscriptores o uno que tiene 100? Bueno, el de 10.000 también pasó por 100. Pero la credibilidad, mientras mayor cantidad de gente sigue a un canal de YouTube, a una página web, a una cuenta de Twitter, mayor consenso o prueba social tienes. Por eso, si en tu lista de email marketing tienes 10.000 personas, anúncialo. Si tienes 100.000, anúncialo. La prueba social es muy poderosa porque la gente cree que los grandes grupos no se equivocan, lo cual es totalmente falso porque los grandes grupos han hecho cosas desastrosas. La masa puede hacer... Tú fíjate que muchos de los programas más vistos de la televisión son porquerías, basura. Telebasura, como la llaman, y lo ven millones y millones de personas. ¿Cuál es el secreto que hay detrás de ahí? Que la gente quiere estar al día, ¿no? Vamos a hablar de Gran Hermano, vamos a hablar de Sálvame, los dos programas de telebasura, y sin embargo hay prueba social, hay consenso. Entonces solo las cantidades de personas hace que el ser humano actúe inmediatamente pensando que es algo bueno o es algo que se debería hacer para no estar fuera del grupo, de la masa. La cuarta prueba es gustar. Este es facilísimo, lo saben sobre todo las mujeres. Los hombres a veces, bueno, cada vez lo sabemos más, pero tú fíjate cuánto se arregla una chica, cuánto piensa en su apariencia y sabe que va a gustar. Cuando tú gustas a los demás, a personas del mismo sexo y de otro sexo, tanto a hombres como a mujeres, lo que ocurre es que todo te es más fácil. Si vas bien arreglado, bien peinado, con un buen traje, bien afeitado, tanto si llevas barba como si no llevas barba, si la llevas bien arreglada, todo, cada detalle cuenta, los zapatos bien lustrados. Gustar es sumamente importante y da una imagen de ti y te ayuda a llegar a solicitar cosas que a otro quizás no se le darían, pero si tú vas muy bien arreglado y si no tienes muy buen gusto, pues pide ayuda a otras personas. ¿Cómo se podría utilizar el gusto en el email marketing? Muy fácil, utilizando el diseño, imágenes, usando un texto, una letra bonita, un texto que no tenga faltas de ortografía. Gustar es muy importante, gustar a otros. Por lo tanto, sácate el máximo partido. Utiliza trucos para hacerte más atractivo, y esto es en sí mismo, tú fíjate que todos los años se gastan millones y millones para ser más atractivo. Pues hazlo en tu email marketing y en tus ventas y conseguirás grandes resultados. Autoridad, la autoridad es genial porque, por ejemplo, si una persona vestida de policía te para en la calle, tú automáticamente te paras. No te preguntas por qué me para, qué está haciendo, sino simplemente lo primero que haces es parar y luego hacerte alguna pregunta. Y si es un policía falso, como hacen algunos ladrones para entrar en las casas de la gente, ¿no? Van disfrazados de policía, pero no son auténticos policías. Esto cómo se utiliza la autoridad. Pues lo ves en muchas profesiones: médicos, bomberos, policías, enfermeras, farmacéuticos. Tienen un tipo de ropa que les da autoridad. Hasta una persona que reparte el gas lleva un tipo de ropa especial. Entonces, tú invístete de autoridad, pon sellos de empresas en tus emails, en tus páginas web, si perteneces a alguna asociación de empresarios, alguna cámara de comercio, etcétera, etcétera. La autoridad hace que las personas reaccionemos automáticamente, y a veces simplemente con que des una orden, sintiendo que tú tienes autoridad, la gente cumplirá esa orden. Es triste porque la mayoría de las veces esta ley se utiliza por personas que realmente no tienen autoridad, ¿no? Esto es cuando los gobiernos te dicen empuña un arma, por ejemplo. ¿Por qué ellos tienen autoridad para obligar a los demás a empuñar armas? No lo entiendo, pero como llevan los trajes, llevan las gorras, etcétera, etcétera, hay autoridad. Y el ser humano responde a la autoridad automáticamente, sin pensar. Y la última ley, la sexta, es la escasez. Cuando algo se hace escaso, inmediatamente nos encanta, lo queremos. Un hombre no le gusta a ninguna mujer. En cuanto le empieza a gustar a una chica, le gusta a 2 o 3 más. Si un hombre está rodeado de mujeres, siempre va a ser atractivo para otras mujeres, aunque siga siendo el mismo feo de siempre, ¿no? La escasez a veces es artificial porque vivimos en un tiempo en que la producción es altísima. Se producen cientos o miles de cosas cada día, de lo que quieras, de coches, de casas, de ropa, de lo que quieras. ¿Cómo algo va a ser escaso? Simplemente porque se controla que esa producción sea escasa, y en los productos digitales también. ¿Cómo puede ser que un libro quede fuera de imprenta si se reproduce automáticamente? La escasez es genial. ¿Cómo puedes provocar escasez en tu email marketing? Por ejemplo, diciendo: quedan solamente 3 unidades a este precio, quedan 7 unidades antes de fin de mes, y obligarás a las personas a comprar, porque en cuanto algo se hace escaso, el ser humano lo mismo, sin pensar lo deseamos, y a veces es un simple engaño. Pero puedes utilizar la escasez a tu favor y hacer que esta escasez haga que se vendan más de tus productos y servicios. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso. La primera ley es la reciprocidad, dar para poder recibir. La segunda es la congruencia. Pequeñas decisiones hacen que la gente tome grandes decisiones. Tú piensas en el fútbol, hay gente que hasta ha matado por una camiseta de fútbol,
¿Y qué es una camiseta? Consenso social, mientras más te siguen, más te siguen. Gustar, un clásico, la mujer guapa, el hombre guapo. Autoridad, el traje o los símbolos de autoridad son importantes, y la escasez. Bueno, espero que utilices estas herramientas con sabiduría y que las utilices para poder vender más en tu tienda, vender más con tu email marketing o en tus redes sociales. Si te ha gustado el vídeo o resultado de alguna utilidad, por favor dale un me gusta y nos vemos en autoresponder.com.es.